20 horas 53 minutitos, continuamos en Dialogando hoy lunes, martes 29 de julio, y este va a ser un bloque especial que vamos a tener en Dialogando hoy por la visita que tenemos aquí en estudio, no solamente del entrevistado que nos está acompañando, sino que otra vez tenemos la participación en Dialogando de Moncho, que se hizo popularmente conocido hace unos meses atrás por su participación en el programa. El invitado, que es el ingeniero Jorge Alberto Vara, que nos está acompañando aquí en estudio, no vino solo, sino que vino con Moncho nuevamente. Ingeniero Vara, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. ¿Nos trajo esta grata compañía? Sí, esperemos que se porte bien. La vez pasada quiso él opinar también, se hizo escuchar en el programa. Bueno, ¿qué raza es Moncho? Guaymarán. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Ya creció? 1 año y 7, 8 meses. ¿Está en periodo de cachorro todavía o no? Sí, ¿Ya llegó está saliendo ya el periodo de cachorro? Sí, está empezando a cambiar el carácter. ¿Sí? Pero el problema es que es un perro muy de campo también, ¿no? La mitad del tiempo está en el campo. Sí, no es tan urbano, entonces campo son más locos. Y no por el porte que tiene también. Más salvaje. Necesita espacio. Sí, muy inquietos son. Bueno, lo convocamos, ingeniero Vara. Bueno, usted fue ministro de Producción durante 10 años en la provincia de Corrientes, fue legislador nacional también, diputado nacional por Corrientes, mandato cumplido. Y ayer lo entrevistamos al ministro de Producción, Claudio Anselmo, y también al vicepresidente tercero de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, el goyano Pablo Sánchez, hablando de lo que dejó la Expo Rural 2025, que terminó el 27, antes de ayer, el domingo. Concluyó. También lo anunciado por el gobierno nacional en cuanto a la disminución de las alícuotas de las retenciones, y le hago una síntesis muy sintética. Tanto el ministro Claudio Anselmo como Pablo Sánchez coincidieron que el sector de la ganadería está atravesando un buen momento y que el sector arrocero, todo lo contrario, no está atravesando buen momento. Y el gobernador en las últimas horas publicó en sus cuentas oficiales precisamente que recibió a referentes de la Asociación Correntina Plantadores de Arroz por la situación precisamente que está atravesando el sector. Usted como productor precisamente coincide, el sector arrocero está pasando por un mal momento. Sí, está pasando por un mal momento. Después de haber pasado un muy buen momento en el 2024. La cosecha 2024 tuvo precios por encima de los históricos y los normales, y está en el otro extremo, por debajo de lo que hoy se requiere. Pero uno de los principales problemas, porque en otras épocas, cuando se arranca con el Mercosur, con un precio de $180 la tonelada, usted funcionaba y ya hacía diferencia, y creció muchísimo el sector arrocero. Se hicieron mucha inversión, porque usted estaba con costos de $100, $110 la tonelada, y después hay gastos de comercialización, etcétera, pero estaba garantizada una rentabilidad en la medida que en la arrocera le iba bien, digamos, ¿no? Puede pasar de todo, la agricultura tiene muchos riesgos, ¿no? Pero hoy, con esos números, que eso es lo que se está vendiendo, los números no cierran, o por lo menos algunos le cierran y otros no le cierran, ¿no? En el sur los rendimientos son mayores, o sea, ahí usted requiere en el norte casi 7.000 kilos para salir hecho, lo que se llama rendimiento de indiferencia, es con el cual usted ni gana ni pierde, digamos. Entonces, pero en el sur los rendimientos. Acá en el norte es difícil sacar 7.000 kilos, es decir, no siempre se dan. Hay en años buenos se dan y en otros. ¿Norte se está refiriendo norte-sur de la provincia o norte del país y sur del país? Norte de la provincia. El centro-sur de la provincia tiene mejores rendimientos, pero también tiene costos más altos.
Entonces usted ya requiere un rendimiento de indiferencia de 8.000 kilos, entonces saca 8.000 kilos, pero otra vez sale hecho. Bueno, hay productores que pueden sacar 9.000 kilos en el centro-sur, zona de Cursucuatiá y sur de Mercedes, hay zonas de rendimiento que ya están en esos rendimientos, pero no es una garantía de un seguro, es muy riesgoso. Y los capitales involucrados son muy importantes, los gastos involucrados y los riesgos son muy importantes, ¿no? Y sobre todo el segmento de productores más chico o mediano, porque el productor chico, pequeño productor en arroz prácticamente no hay, pero sí productores de menor escala y medianos que además no todos tienen autofinanciamiento, entonces hay que ir a sacar financiamiento y ahí viene otra cosa, el costo en Argentina está caro, incluyendo el costo del financiamiento. Bueno, eso estaba por preguntar precisamente, ¿por qué está atravesando por un peor Porque el gobierno tiene una tan política malo de suba de tasa, muy por encima de la inflación, muy por encima del ajuste del dólar, muy por encima de cualquier parámetro que usted quiera tomar, muy por encima del índice con el cual se ajusta la construcción, por encima de cualquier índice. Es por cuestión, Salvo, entonces... el índice de la ruleta, si tiene suerte, sale el número premiado, pero si no, no... Pero entonces es por cuestión de la política que emplea el gobierno nacional. Sí, o sea, no estamos hablando por el calor, por el frío, por el agua. No lo hacen por malo o perverso, lo hacen porque para que no se le escape el dólar ofrecen una tasa alta, entonces usted en vez de ir a comprar dólares va y pone a plazo fijo, o los grandes capitales. Es uno de los mecanismos. Acuérdese que uno de los mecanismos es emitir y sale plata a la calle, etcétera. No, Billete. Lo están emitiendo. Eso no lo están haciendo, pero están regulando, como muchas otras veces se hizo. No es la primera vez. Es regular con el precio del dólar y también con la tasa de interés. Hoy tiene un precio de dólar bajo y una tasa de interés alta, y con eso se está regulando la inflación. Y no tengo ninguna duda que estas medidas se toman también por una cuestión electoral. Hay un fuerte compromiso de ellos el 26 de octubre, y eso todo el mundo hace, pero yo no estoy entrando a juzgar esa parte, o si está bien o si está mal. Yo estoy entrando a definir claramente y objetivamente qué es lo que está pasando. Pero ¿y por qué afecta al sector arrocero en particular, que es el más afectado, y por qué no a otros sectores productivos? En comparación con el ganadero, por ejemplo, que dicen que está en un buen momento. Siempre fue así. Nosotros, cuando yo fui presidente de la asociación, mucho antes de involucrarme en la cuestión pública, teníamos estudios hechos que en relación a las políticas monetaristas que trabajaban sobre el tipo de cambio y empezaba a encarecerse el tipo de cambio referido al dólar, siempre el arroz tuvo problemas. Siempre, y eso está. La regulación del tipo de cambio ya hubo en la época de Martínez de Oz. O sea, el problema está íntimamente relacionado al problema cambiario. Está íntimamente relacionado al problema cambiario. Claro, pero ¿por qué el arroz y más que otra? Eso. Porque el arroz, nosotros en aquellas épocas, crece mucho con el Mercosur, las exportaciones, etcétera, etcétera, un tipo de cambio bastante equilibrado. Después, en el periodo de Menem y sobre todo al poco tiempo de Hernán González, Menem sube pone a Caballo, digamos, y Caballo empieza a ajustar desde ese punto de vista. Argentina se puso cara para producir, así como se pone barato para ir a vacaciones a Brasil o a ir al extranjero, ir a Miami, etcétera, el DM2 y todo lo que ya es conocido, se pone caro el país, y por eso este año salieron 1.800.000, 1.700.000 turistas para afuera, e ingresaron 600.000. Si ingresaron 600.000 nomás es porque Argentina está cara, y si los argentinos se fueron afuera, es porque la Argentina porque afuera está más barato. Entonces hay un diferencial del tipo de cambio. Después los monetaristas discuten a fondo que en realidad el cambio es correcto, bla, bla, todo lo demás. Sí, está bien, pero lo cierto es que está caro para producir, y está caro para vivir en Argentina. Está caro para vivir en Argentina. Los sueldos, por ejemplo, en dólares son los más altos. Se están pagando en el campo un tractorista, maquinista de cosechadora cobra bastante más. Parte de 1 millón de pesos con un tractorista, maquinista de cosechadora 1,5 millones, etcétera. Y sin embargo, usted dice, estamos en los valores más altos, quiere decir, bueno, los operarios, estos casi calificados, diríamos, los que yo mencioné, están muy bien, y no están tan bien.
pero porque la Argentina está cara. Si Y usted a las produce un otras, producto que se le ajustó, el dólar con el cual exporta, y el precio con el cual vende se le ajustó un 20%, un 20 y pico por ciento, pero el combustible subió el 80%, la electricidad subió un 160%, el operario subió un 60 y pico por ciento, etcétera, 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 evidentemente los números no le dejan de estar. Por eso nosotros, cuando yo empecé a hacer arroz allá por los años mediados de los 80, después del que se integra al Mercosur de Silman, el acuerdo Sarney-Alfonsín, y en realidad el Mercosur fuerte ya empieza prácticamente cuando arranca menos. Con 180 dólares andábamos bien, y hoy, si no le embocó más o menos bien la cosecha, se funde. Es decir, y eso es porque se encareció la producción argentina, la inflación. Lo que se dice, Argentina tiene inflación en dólares. O sea, no tiene inflación en pesos, pero tiene inflación en dólares. Pero no es tan difícil explicar. Después vos me podés dar toda una teoría monetarista, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que cuando dejaba de ser competitivo para exportar en productos que son muy exportables, en aquella época corriente, Argentina exportaba un 70% de su producción, 65% exportaba. Pero Corriente exportaba el 80%, Corriente no tenía presencia en el mercado interno. Cuando ocurre eso, conviene vender al mercado interno y no exportar. Y ahí Corrientes tenía problemas, y en general cayó mucho la producción de arroz por falta de competitividad. Y hoy le pasa lo mismo, vamos a poner carne. Entonces me dice, bueno, no, pero la carne argentina y cada vez se está exportando más. Sí, se exportaba un 10%, por redondeando un número. No es el número más fuerte mío la carne, pero se exportaba un 10% de la producción, y hoy se está exportando un 17, 18%. Pero cuando usted tiene una provincia como Corrientes que exporta el 80%, es mucho más vulnerable al tipo de cambio. Entonces es lógico. El mercado interno hoy te está protegiendo, hoy conviene vender el mercado interno. Hay una excepción con el tema de la madera. La madera, la exportación también es un porcentaje menor a la carne, o sea, está incrementándose la exportación de madera, eso es muy bueno. estamos tocando tres aspectos de economía Sí, regional sí, aquí que se de la ofendan provincia los de Corrientes. fruticultores o de los otros Es sectores. decir, ganadería, arroz y madera. Sí. Ahora entramos en el de la madera. Esos tres aportan casi el 80% del Producto Bruto Agrícola Agropecuario de la provincia. No quiero ser ofensivo con el otro 20%, pero vamos a lo importante. Hay dos que están complicados y uno que está bien. La ganadería está muy bien. Es más, hay grano que ha mejorado en algunas provincias, como en Entre Ríos, por ejemplo, el precio del maíz, ni siquiera se embarca ya a Rosario, porque al estar bien el precio de la carne, no solamente los bovinos, la carne aviar y la carne de cerdo, el incremento del consumo de cerdo fue fenomenal. Y toda esa parte me parece que está bien eso. El maíz empieza a tener más demanda interna. Entonces hoy mucha gente dice, no, tengo que llegar a Rosario. El costo de los fletes en Argentina es carísimo. De todos estos países que competimos, Uruguay, de Mercosur, del litoral sudamericano, digamos, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Argentina, los fletes más caros son los de Argentina. Entonces, pues no podés llegar a puerto. Dice, bueno, pero por ahí no hace falta llegar a puerto. Hoy si tenés maíz en Corrientes no necesitáis ir al puerto de Rosario, lo vendés en Corrientes. Está muy demandante, porque el precio de la hacienda está, y conviene darle, engordar, mejorar la aparición a través de tete precoz, etcétera, etcétera. Y bueno, y en cerdo, que nosotros no tenemos tanto, pero también tenemos, y lo mismo, hay una compra muy sostenida. Y la madera de cerdo que te piden que siembre maíz, digamos, porque tienen que estar trayendo de mayores distancias. ¿Y la madera por qué está también? La madera influye mucho, así como nosotros en el arroz dependemos mucho de la exportación. La madera empezó a incrementarse la exportación, pero el mayor problema no es ese, es que la construcción está parada. Y el principal demandante de madera, por lo menos de las industrias que tenemos en Corrientes, y en Misiones también, es la construcción. La construcción está muy parada. Entonces, esta actividad como es la construcción y la falta de movimiento justamente en este sector afecta a un sector productivo como es el de la madera. Muchísimo, porque no hay demanda. Mire, en la zona el Parque de Santa Rosa y alrededores hay industria fuera del Parque de Santa Rosa, Tabaíta, Tacuá, hasta San Miguel y un poco Loreto, pero San Miguel alguna cerradura importante.
Hoy están trabajando por debajo del 50% de su capacidad, bastantes. Ahí hace rato están trabajando 2 días por semana y otros 3 días por semana y paran el resto de la semana. Bueno, allí otra vez Es un problema. una política de este gobierno nacional afectando a dos grandes sectores, Sí. construcción y al sector productivo de la madera. Sí, no porque el gobierno tome medidas para afectar a los sectores, porque hoy está teniendo una prioridad que es controlar la macro. Parar la inflación y controlar la macro. Yo lo que digo es que hay que pensar también en la competitividad de la economía argentina y fundamentalmente en los esquemas productivos y con qué velocidad hago los cambios. Bueno, ¿y hasta cuándo resiste el sector arrocero ante esta coyuntura? ¿Y por qué no afecta también a otros granos? Porque no afecta. De la misma manera a la producción de afecta otros granos. Lo que pasa que utilizan maquinaria, lo que usted mencionaba. Afecta a la producción de grano en nuestra provincia. O sea, para mí no es una buena alternativa dejar de sembrar arroz y sembrar maíz, soja. De hecho, es lo que hice los últimos 2 años, no me fue tampoco bien, digamos. En junio del año pasado levanté la última cosecha de soja, que la hice una siembra directa sobre un maíz anterior, 300 hectáreas acá en la zona de Rincón de Ambrosio, y paré. Y paré porque los números son zonas marginales, los números no cierran. Donde son más competitivos es la pampa húmeda. Y convengamos, la región central de Argentina y particularmente la pampa, lo que se conoce como pampa húmeda, es de los lugares más competitivos del mundo para producir. Esa competitividad hace que los números se ajusten mejor, pero claro que no es que tampoco estén tan bien. Por ejemplo, pero están mejor que el sector arrocero. Está un poco mejor que el sector arrocero, esa zona. Pero si un productor de Corrientes está sembrando maíz, soja, no está mucho mejor. O un productor de Chaco, Santiago del Estero, tampoco está mucho mejor. Salta tiene ambientes particularmente para maíz, soja. El maíz es todo consumo en Salta, porque creció mucho la ganadería y los fileos en Salta, donde yo también habitualmente voy todos los años a cosechar maíz y soja a Salta, y la soja tiene un ambiente muy favorable, tiene las mejores condiciones que nosotros. Nosotros nos cuesta competir con esa zona al pie de monte de Salta, que sería Chaco salteño, pero Chaco ya húmedo, ya llegando a los montes, ¿no? Es complejo el tema, pero las competitividades son distintas. A mí otra cosa que me preocupa es la industria, por ejemplo. Vamos por un ejemplo. Pero perdón, ¿cuánto? Hay una planta de fenólico. Teniendo en cuenta, perdón, ingeniero que lo interrumpa, teniendo en cuenta lo importante que es en la economía de Corrientes el sector arrocero, ¿hasta cuánto más aguanta? Sí, le respondo. Me derivé un poco, pero le respondo. Lo que está ayudando a estos bajos precios es que el año anterior, la 2024, los precios fueron muy altos. Vamos a poner, si hoy un precio como para cerrar los números, llevar adelante la explotación y tener un margen razonable que le permita ir cubriendo deuda e inclusive reinvertir, crecer, debería estar en $300 la tonelada. El año pasado estuvo $400. Eso quiere decir que las calchas quedaron bien acomodadas, como decimos. O sea, la gente eso lo usufructó algunos porque estaban endeudados para salir y acomodar y sanear. Entonces hace menos que se sienta menos esto que está pasando. Pero los muchachos no son sonsos, hacen números, los números no están cerrando. Porque tienen un colchón, digamos. Las perspectivas no son mejores. Tienen un colchón. Sí, pero se va encima. Bueno, pero ¿hasta cuándo? Una cosecha mala, la que viene va a ser mala también, aparentemente, de precio. Vamos a tener, porque las condiciones vienen muy bien. O sea, para aclarar a la audiencia, cuando decimos cosecha mala, no 2017, es en relación, 2016. No tiene que ver con la cuestión productiva, climática, digamos, ¿no? Sequía, fuego, sino por la cuestión de costos. Una cosecha récord, y lo dije una vez acá en un programa con Daniel Tonedo. Me dijo, tráeme un papel, te pongo la firma, vamos a tener una cosecha récord. Eso se lo dije en diciembre cuando habían terminado la siembra, por las condiciones que se venían dando. Entonces, y fue así. Y la cosecha una récord, buena cosecha, pero con problemas de costos. La buena cosecha, la cosecha récord no fue solo de Argentina, Corrientes particularmente, y el resto de Argentina, sino la cosecha récord fue de Paraguay, de Río Grande do Sur y de Uruguay. O sea, Mercosur.
tuvo una cosecha récord. Segundos productores que compite con Estados Unidos en todo Occidente. Oriente es otra historia, otros números, otros arroces. Entonces esa cosecha récord sabíamos que iba a tener precios malos. Bueno, la expectativa para la próxima no son mejores. Bueno, y entonces, ¿hasta cuándo resiste el sector Además, en estas condiciones? No quiero complicarle, pero para la gente entienda, hay un problema también bien de afuera, bien lejos, bastante lejos, de la India, que la India lo generaron en el 2024 precios espectaculares porque se retiraron del mercado de exportación. Principal exportador mundial dijo no, ponemos en riesgo nuestra situación alimentaria, nos retiramos del mercado de exportación. Principal exportador se retira. Los precios se dispararon. Pero ¿qué pasó este año, antes de fin de año del 2024? India anuncia que vuelve a intervenir en el mercado, abre su mercado y va a exportar de nuevo. Ese fue uno de los grandes problemas. Entonces ese es un tema, ya no es un problema de Mercosur, un problema de India, que es uno de los primeros consumidores y productores de arroz del mundo y principal exportador en los últimos tiempos. Entonces India aparece y bueno, sale con el arroz. Obviamente hay una sobreoferta mundial y bajan los precios. India va a seguir sosteniendo saldos exportables altos porque se le solucionaron sus problemas productivos, con lo cual en el 2026 lo que se espera, lo que se va a sembrar ahora dentro de un mes, empieza la siembra, cosecha 2026, enero, febrero en el norte, febrero, marzo más al sur, marzo, abril en Entre Ríos. Vamos a tener de nuevo problemas porque en el gran mercado global va a haber que competir con India y a su vez entre nosotros y Argentina con costos muy altos. Los costos en Paraguay son muy inferiores a los nuestros. ¿Y cómo se sale de esta situación si las condiciones cambiarias y económicas de nuestro país no cambian? En el caso de Entre Ríos, que tienen sitios, campos... ¿Cuánto más puede aguantar el productor en esta coyuntura? Un año más puede aguantar. A una mala cosecha, perdón, una buena cosecha, pero un mal precio del 2026. Pero ahí sí o sí, si en el 2027 no se revierte esto, se complica. Mientras tanto, lo que hay que hacer es ver el palanqueo del financiamiento sobre la base de que es un cultivo. Usted tiene en Argentina cultivo que dice, no, salí, pone otra cosa. El girasol no vale, salí, pone maíz, pone soja, pone sorgo. Perfecto, un arroz no, porque usted está sentado arriba de inversiones fenomenales que se hacen en el campo y son para sembrar arroz. Son para producir arroz esas inversiones, no son para hacer soja, digamos. Entonces en el arroz, eso sí, hay que tener claro que en el 2027 vamos a tener un repunte de precio. Y una cosecha más a precios más o menos flojos, ajustados, se puede. Eso sí, si al productor vos le va a tirar un salvavidas, el salvavidas tenga flotación, no un salvavidas de plomo. ¿Y cuál sería el salvavidas que tenga flotación? Yo le voy a marcar cuál es el salvavidas de plomo. Hacerle una repensación a tasa carísima, como ya se hizo una vez y se zafó y se pudo pagar porque los precios se fueron a las nubes. Ahí viene el punto. En el 2027, si a usted le da un financiamiento caro, no van a tener precio para cubrir financiamientos caros. Entonces necesariamente hay que aguantar ahora. Una cosa es aguantar 10 años en un sector que no es competitivo, una cosa es aguantar un año por circunstancias que se supone que tienen que pasar. Yo no sé si el gobierno tiene claro eso. El gobierno nacional no le importa, no le va a importar. No se conmueve con llanto. Ellos tienen la idea de que si vos te vas a plantearle que está con problemas, bueno, tenés que... Arreglate. Porque tampoco el conocimiento sobre la cuestión es muy profundo. Está bien que si la soja no me cierra, yo pongo otra cosa. O pongo hacienda, que la hacienda está bien, o hago forraje para hacer rollo y vender a los productores de hacienda o dar a mi propia hacienda. Eso estamos de acuerdo. Por eso yo le digo que Entre Ríos soluciona un poco. O sea, Entre Ríos va a bajar la producción, pero va a bajar porque puede hacer otra cosa con sus recursos naturales. En el caso de Corrientes es más difícil. Bueno, Chaco y Formosa, los campos del oeste, Chaco y Formosa, zonas muy llevadoras que se están sembrando, son para sembrar arroz, no son para hacer otra cosa. Bueno, ¿y el productor correntino hasta cuándo resiste? El productor correntino está tratando de conversar con el gobierno y me parece muy acertado conversar con el gobierno provincial porque de ahí el gobierno la nacional reunión... no creo que se civilice mucho,
porque no se sensibiliza con este tipo de cosas. No se sensibiliza con los jubilados ni con los discapacitados, ingeniero. No, acá es una cuestión, tampoco creo que son demasiados recursos, tampoco creo que haya que regalar plata, porque eso no es bueno. Sí prestar a tasas razonables, y yo le diría, es más, yo instrumentaría un financiamiento que, si bien es para evolución se llama cuando es para el ciclo productivo. Se supone que ustedes le financian para la siembra, la semilla, fertilizante, etcétera, y después en la cosecha cobra, vende y devuelve. Yo lo haría en 2 años, cosa que en la primera cosecha tenga que devolver la mitad con sus intereses, y en la segunda cosecha va a devolver la segunda mitad, que va a tener mejores precios. Si eso no ocurre, ahí sí ya hay que empezar a planificar otra cosa, porque más tiempo no se puede aguantar. Bueno, y el correntino, el productor arrocero correntino, tenemos grandes empresas, Sí. medianos, pequeños. Pequeño no hay productor chico, un productor que siembra por ahí 200, 300 hectáreas. Que no tiene espalda. No tiene espalda, y medianos son productores de 700, 800 hectáreas. Mire, y después tienen productores que están además sembrando en otras provincias, pero solamente en Corrientes puede tener 10, 12.000 hectáreas, 5.000 hectáreas. ¿Y esta situación a quién más afecta? También hay sectores que son algunos multinacionales que esos recursos los van a tener, pero son condiciones muy distintas. Bueno, por eso. En la medida que no se actúe con políticas de ese tipo, lo que va a hacer sigue apuntando a una fenomenal concentración de la producción, que yo no soy contrario. En los grandes. Sí, que yo no soy contrario a eso, y en su momento, cuando me tocó tener responsabilidad en esta cuestión, primero lo hemos incorporado a la asociación cuando fui presidente, y después lo hemos atendido sus cuestiones, porque me parece que es bueno para Corrientes que invierten mucho además. Las grandes empresas. Trabajan con grandes tecnologías y está todo bien. Ahora, lo otro, vos tenés productores de tercera, cuarta generación que hay que cuidarlo también, ¿no es cierto? Bueno, con esta coyuntura, ¿quién se ve más perjudicado? El pequeño y el mediano, no el grande. Perjudicado en términos de perder plata, todos, porque todos pueden perder plata, porque los grandes teóricamente son más eficientes, pero no siempre. Yo conozco muchos productores medianos. Pero tienen más espalda, tienen espalda grande. Pero es un tema financiero, del punto de vista... Y el colchón también es más grueso. Y también he visto a los grandes perder plata, cuando por ahí uno mediano estaba ganando porque era más eficiente en producir. No hay que equivocarse con eso. Ahora, lo que usted plantea es exacto, pero es un tema financiero, no económico. Bueno, por eso, en cuanto al colchón, colchón para resistir... de por vida estar financiando algo que no funciona, porque lo que el productor necesita es rentabilidad, ¿no? En realidad lo que se espera para pasar es... ¿Qué se espera en el 2027? En el 2017 hay que esperar un reacomodamiento del precio internacional, un tema global que no responde a los problemas de nuestro país, o nuestra provincia, o nuestra región. Siempre los stocks en arroz van regularizándose, o sea, vamos a tener con exceso de stock, eso te garantiza precio bajo, los stocks después tienden a disminuir, los precios se acomodarán. No digo a los récords del año pasado, el 2024, pero sí a precios razonables de los medios históricos, digamos. Mientras se espera eso, también es que la Argentina, hasta inclusive para pagar sus deudas que las está tomando, tiene que exportar. La plata entra de afuera porque le pedimos, en un momento vamos a tener que, así como el gobierno no quiere que los productores le pidan, también me parece que el gobierno tiene que dejar de pedir, arreglar acá y generar sus propios recursos. Dejar de pedir al Fondo Monetario y a la banca internacional. Sí, y generar sus recursos. Ellos dicen que lo piden para terminar de acomodar bien la cuestión monetaria y la macro, y a partir de ahí empezamos a crecer. Bueno, listo, esperemos. ¿Y usted le cree? Tengo mis dudas. Yo creo que vamos a crecer, y ahí viene una diferencia, ahora sí ya sería ideológica. Es que ellos están convencidos que se crece con 4 o 5 sectores, y las empresas que venden afuera y ponen toda la plata. Eso es lo más fácil. Que venga otro y lo haga. Es como cuando yo tengo un campo y la verdad que no tengo ganas ni de comprar tractor, ni de ponerme a rastrear, ni a sembrar, ni a cosechar, y correr todos los riegos, controlar maleza, fertilizar, etc. Entonces vengo a usted y le digo, ahí está mi campo, está la ranchera, arrendámelo y pagamos un arrendamiento. Porque usted no tiene vocación productiva, sí, rentística. No, rentística, es sacarle una renta a un capital. Bueno, Argentina un poco está haciendo eso.
invitando a capitales de afuera que vengan, que pongan, y entonces así con el tema del litio, son todas empresas extranjeras. En el tema de Vaca Muerta, más o menos, ahí el YPF juega un rol importante, y alguna empresa argentina que va tomando aliento, petróleo, gas, minería, lo que es minería, cobre, oro, plata, níquel, etcétera, hierro, eso es prácticamente casi todo extranjero. Las empresas argentinas desaparecieron. Entonces, yo planifico que voy a sacar petróleo frente allá en profundidad en las costas de Mar del Plata, todo, y eso me va a generar toda una renta, y entonces tengo que llegar a la teoría. De una vez leí un libro muy interesante de un premio Nobel de Economía que decía la desgracia, era una paradoja en realidad, la paradoja de la desgracia de los recursos naturales. Entonces los recursos naturales hay que explotarlos, y eso hay que hacerlo, pero no pensar que con eso solucionamos el problema, el resto me importa trepito, porque los que generan trabajo son de los que hablamos primero, y mucho más trabajo. ¿Quiere comparar cuánto trabajo se genera en Vaca Muerta y cuánto se genera en los sectores productivos de la Argentina? Y no contar, ni hablamos de las economías regionales, de la fruta del Valle Río Negro, de las producciones del NOA, de Cuyo, San Juan, vitivinicultura, vino, uva, fruta, tomate, fruta seca. Ahora se pusieron a producir hace 7, 8 años, se empezó a producir pistacho, y hoy estamos pasando a ser el segundo o tercer exportador mundial de pistacho. Argentina es un país. Como dijo hace poco Ariel en una entrevista, ¿viste? Porque por el tema de la revista El Ternauta, entonces decía, sí, la verdad es que la novela es una novela de la puta madre. Muchos méritos, los méritos son míos, es que me tocó filmar una novela de la puta madre. Bueno, la Argentina es un país de la puta madre, el tema es que hay que actuarla bien nomás. Necesitamos mucho Darín como en el perfecta definición esta, ¿no? La Argentina es un país de la puta madre, necesita ser bien administrada. Retenciones. ¿Cuál es su opinión respecto a estos anuncios del gobierno en cuanto a la reducción de alícuotas de retenciones? ¿Quién sale? Pero ¿a quién favorece más esto? A cualquier productor de esos productos, a todos favorece. Pero ¿qué pasa? Yo, lamentablemente, soy matemático. Como ingeniero no soy economista, pero sí matemático. Y trato en lo posible que 2 más 2 siga siendo 4, etcétera, etcétera. Mire, primero, la ganadería le bajaron del 6,5 al 5%. Está bien la señal. Además, en esa tribuna era faltase esa señal. El 1,5. Si estamos hablando que estamos con un atraso relativo de incremento de los costos en Argentina, por lo menos un diferencial entre una punta y la otra, entre lo que se incrementaron los precios de venta, se ajustó el dólar, y en lo que a usted le está costando la inflación en dólares tiene un 30% de diferencia, le están devolviendo 1,29, faltan. La soja mejor, 6,5 creo el incremento, y 4,5 en maíz y trigo. Sí, pero si usted hace los números, eso nunca le está compensando estar enfrentando un costo de producción mucho más caro. Por ejemplo, CREA dice que en el 70% de los casos de los productores que arriendan, es una entidad es una entidad, pero muy tecnológica, no política, como es CRA, como son correcto. Federación Agraria, consorcios regionales de experimentación agropecuaria. Toda una idea de Francia, que trae uno de los primeros ingenieros agrónomos que se mandó a estudiar a Francia, muy antigua. En la Argentina en Francia creo que ya queda poco y desapareció. En Argentina tuvo un éxito fenomenal. Trabajan muy bien. Tema netamente tecnológico, digamos. Y son obsesionados a hacer planilla. Si no tenés vocación por la planilla, no podés participar en CREA, porque información. Datos, y de ahí salen los análisis y las conclusiones. Es muy interesante. Pero organismos muy técnicos, y demás, cuando aquella oportunidad de la 125, etcétera, discutieron entre ellos, pues ellos no se involucraron en la cuestión política. Sí, bueno, ¿y qué dijeron? Vida de esta discusión política, y se mantuvo. Y yo respeto mucho, ¿no? ¿Y qué dijeron ahora? Así como toma mucho datos y te obliga, si sos miembro, a generar mucha información y datos, también brindan datos.
pero tienen buenos equipos. ¿Qué Es muy dijeron bueno. en relación a este tema? Bueno, Retenciones. CREA dice que en la pampa húmeda, y no estoy hablando de zonas marginales o otras, en la pampa húmeda, el 70% de los productores que arriendan no tienen margen y están por debajo del margen, o están perdiendo, con suerte, están saliendo rayas. Puede ganar el propietario, porque además los arrendamientos en esa zona son muy caros. Nosotros podemos acá pagar un 10-12% de arrendamiento de la producción, en esa zona se paga el 30%, además nosotros pagamos 10-12% máximo, un campo que tenga infraestructura 14-15%, pero pagamos en cosecha. Cuando cosechamos se paga. En la pampa húmeda hay campos que te lo arrendan al 25-30% anticipado, antes que vos empieces a sembrar. La gente que arrienda campo, los números hoy, así como están, no les cierran. Tiene que ser el propietario. Entonces, o discuten una baja del precio del arrendamiento, o si no, decirle, mirá, vení, andá y sembrá vos. ¿Y eso que Y el tiene que ver propietario con...? que vaya a estar viviendo en Barrio Norte, en la capital federal, ¿Qué no tiene ganas de volver al campo a... ¿Qué relación tiene con retenciones? La relación es una relación matemática, como yo le dije, que lo que te bajaron de retenciones no te está cubriendo, lo que te bajaron de retenciones es un ingreso adicional que vas a tener, no te está cubriendo lo que vos estás perdiendo por estar enfrentando un tipo de cambio, porque en realidad... Pero es solamente esto, digamos, se aplica a las empresas No pongamos el tipo de cambio porque entonces genera discusión con los monetaristas. Lo que yo digo es lo siguiente, vos hoy estás produciendo en un país caro. Entonces, si vos producías una tonelada de maíz a $110 la tonelada de maíz en un momento y hoy por inflación en dólares se te fue para $150 y la estás vendiendo en $145, te seguís perdiendo $5. Vos estás enfrentando un país que se encareció en dólares. Pero estamos ¿Y hablando por qué se encareció en dólares? Por la política macroeconómica, no es por otra cosa. Pero para empresas agroexportadoras. Sí. No toca al productor, digamos. No, el productor chico le vende una copiador que exporta. La soja se exporta casi todo. Directo e indirectamente, o sea, como grano, como aceite o como combustible. Bueno, ahí está, por eso, expliquemos la cadena, no es solamente que esto afecta a esta medida, por eso yo insisto con la pregunta. Sí, pero la retención la monetiza el exportador, pero la pagan los productores, porque cuando el comprador le compra al productor ya está calculado eso. No sé si se entendió. Sí, monetiza al exportador, pero no hay que confundirse. Por eso digo, la cadena también afecta al productor. Ah, por supuesto. De los costos. Para que usted le mejore las retenciones, yo bienvenido. Usted me baja, si soy productor de soja, la última cosecha que hice fue soja justamente. Y usted me baja y me va a incrementar $15 el precio de la tonelada de soja. Cuando se termine de consolidar la medida. $15, pero ¿sabe cuántos dólares más caro me sale producir la tonelada de soja? 45. Pero esta disminución también le va a estar facilitando al productor que produce soja y que le vende a la empresa es una cadena integral o el precio. Suele haber confusiones, pero de la gente de afuera, adentro del sector, todo el mundo sabe bien que la retención ya está cargada en el precio que te compra la materia prima. Después la monetiza el exportador, pero en realidad se la descuentan del precio al productor. Magia no hay en esto. Le voy haciendo distintas preguntas sobre distintos temas, también lo quiero aprovechar. Quería aclarar un tema de la madera que no fui suficientemente claro. El gran objetivo de venta, el direccionamiento de la venta está vinculado a la construcción y hay algunas excepciones. Residuos que van a la madera, residuos de madera que van a la energía, eso está funcionando bien y Corrientes viene creciendo ya hace bastante tiempo en eso. Eso es biomasa. Era un plazo, biomasa. Pero eso es muy bajo valor porque es un subproducto. Es el resto lo que sale del residuo de los cortes de la madera. Según el proceso de procesamiento de la madera, de avance en la línea de valor agregado, el excedente no utilizable puede llegar a ser el 50%. O sea, si a usted le entran a un aserradero en un día 1000 toneladas de madera, 500 salen como producto y 500 quedan como residuo. Y eso va a energía. Eso está bien, de todas maneras, eso vale muy poco, digamos.
lo que vale la madera que se vuelve a salir. La energía es menos, pero bueno, eso funciona. Y el otro tema que funciona es, y ahí hay algunos que se han especializado siempre específicamente en producir pallet. De hecho, en Santa Rosa tenemos una de las empresas grandes que se llama Todo Pallet. No hacen otra cosa. El pallet no depende de la construcción, depende de las ventas en general y bastante de la alimentación. De acá salen palets para Cuyo, para el Valle de Río Negro, todo para fruta, manzana, etcétera. Son palets, fábricas hacen palets de buena calidad, buena madera. Generalmente lo que da alimentación tiene que ser eucalipto, no el pino, porque el pino tiene resina que puede contaminar el alimento, pero el pallet de pino también puede ser útil para otra cosa. Eso está un poquito fuera del esquema, ¿no es cierto? Capaz que las fábricas que se han especializado en palets son las que están trabajando, no sé si al 100% de su capacidad, pero por lo menos un 60, 65%, que eso es muy bueno, digamos. Pero hay otras que están trabajando al 25% y algunas están empezando a cerrar. Cerrar no es levantar. ¿Y qué significa? ¿Para la producción? Cerrar, acogerse a un esquema de discusión en el Ministerio de Trabajo, suspender personal, pagar una pasividad, como una changa, y esos muchachos van a rebuscarse ahí. Cuando empiece a funcionar esto, volvemos. Pero lo más paradójico es lo que yo no le cerré el comentario. Hay una fábrica que desarrolló un mercado en Argentina, y ese mercado dentro de todo sigue vendiendo de fenólico. Son maderas sintetizadas, integradas, no es madera natural que corta y va y fabrica, ¿no? Fenólico. Son productos industriales de valor agregado. Y desarrollaron un mercado. Les cayó mucho, les cayó el mercado, pero siguen, porque eso se usa mucho para placares, muchísimo para placares, refacciones y bueno, algunas otras cosas, techos, revestimiento, paredes, bueno, tiene un uso importante. Es tan caro producir los fenólicos acá que no le da para vender en Argentina. Y le entraron competencia afuera, fenólicos de Chile, para toda una zona y de Brasil. Ellos hicieron un acuerdo con una fábrica de fenólicos de Brasil y están importando los fenólicos y pararon su línea de producción. Y están usando los depósitos y una cadena de comercialización propia, ya que ellos la tenían. O el tipo ese que hace eso no le puede decir que no haga, porque lo que está haciendo es tratar de sobrevivir. Además no desarmó su fábrica, paró la línea de producción. En un momento lo va a volver a retomar. Ahora, con este tipo de cambio, Brasil va a seguir siendo más competitivo. No sabemos. Yo insisto con esto y me van a discutir y me van a decir de todo, pero lo cierto es que la Argentina está cara. No hablemos de ese tipo de cambio. No sé, yo no discuto eso porque es un tema más econometrista, yo no soy econometrista. Yo lo que te digo es que este país está caro. Está caro para vivir, está caro para invertir, está caro para producir, está caro para hacer logística y mover la producción. El país está caro. Ingeniero, antes de concluir el programa, no puedo dejar de preguntar su opinión respecto a la política del gobierno nacional en cuanto al INTA. Cuanto al INTA, me parece que están equivocados. También tengo que decir que habían ajustes que hacer. Pero yo no soy de esa teoría que si algo funciona mal hay que eliminarlo. Y algo tan necesario, y algo que tiene una historia, es el 1956, o sea, tiene 75 años, y que le ha dado tanto a la Argentina. Si la intención es terminar de eliminar, me parece que se van a equivocar mucho. Y yo ya diría, no es que desconozcan de agronomía o de producción agropecuaria, me parece que desconocen de historia. Es una cosa que me alarma en este gobierno, como niega o desconoce historia y bueno, la peor es que tergiversa historia, ¿no es cierto? ¿Considera entonces que el INTA debe continuar? Yo creo que el INTA debe continuar. También entiendo que en los últimos tiempos un incremento muy importante de personal, se direccionaron líneas en las que el INTA da competitividad para exportar. Además, el INTA se financiaba, que nunca le cumplieron, en los gobiernos anteriores tampoco, de darle el porcentaje de exportaciones que correspondía. Porque siempre desde que se creó el INTA era sobre la base que teníamos que mejorar tecnológicamente. Argentina
y un gran potencial agropecuario y productores muy vocacionales y venía creciendo bien, pero que le faltaba tecnología en los niveles de los países europeos y Estados Unidos. Entonces ahí sale el INTA. El INTA dio muchísimo. Pero este Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realmente cumplía su función con el sector productivo, había esa relación. El instituto cumplía funciones, pero venía cayendo en distintos aspectos, ¿no? ¿En calidad? En calidad. En calidad. Y ahí tengo que destacar algo, no es que quiero politizar o partidizar la cuestión, pero cuando sube Alfonsín, creo que no tanto por iniciativa de él, sino de Caputo, que era su canciller, fue el periodo que el INTA mandó mucho más gente a formarse afuera. O sea, llegó un momento que las experimentales del INTA, por lo menos acá no queda casi nadie. El último que se vaya apague la luz, porque estaban todos en Holanda, en Wageningen, en Estados Unidos, en Universidad Americana, en España, en Brasil. Muchos fueron a especializarse en Brasil y salieron muchos. Como nunca en aquella época, año 85, 86, 87, tuvo tanta gente afuera. Para el año 58 estaban de vuelta con maestría, algunos inclusive después completaron doctorados, que esa gente, que eran más o menos de mi camada, ya están, la mayoría jubilados y los pocos que quedan se están jubilando. Ayer hablaba con un amigo, él se especializó en México, de la experimental del Colorado, en Formosa. Era de Colorado, es del Colorado. Él se especializó en México y en este momento se está jubilando, está ya con trámite iniciado. Podría haberse ya jubilado un poco antes, ¿no? Y le decía, y la gente que todo lo que salimos y anduvimos por todo el mundo haciendo desastres y volvimos acá, los 3, 4 años estaban todos acá. Prácticamente no está quedando nadie. Bueno. El responsable del Banco de Genética de Algodón, el INTA de San Peña, ya se fue hace rato. Bueno, muchos de los técnicos. Y fue bueno porque veníamos en periodo de una Argentina muy cerrada y haber mandado a todos estos chicos en ese momento, tenían 25, 26, 27, 28, haber mandado al exterior fue abrirle la cabeza y el impacto sobre la productividad posterior del INTA y lo que el INTA nos dio fue muy, muy significativo. Eso después se fue reduciendo y en los últimos tiempos las salidas son muy, muy ocasionales. Es más, a veces tienen convenio con CONICET y salen por CONICET. Porque CONICET, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, siguió saliendo, pero el INTA redujo mucho. O sea, que se puede, sí... Y no fueron vacaciones para ir a conocer lugares, o sea, realmente fueron a formarse para después volver, sí, y aplicar lo que trajeron. Y con resultados de excelencia. Con técnicos, además, esos técnicos siguieron siendo requeridos por todos los países. O sea que si algo no está funcionando bien, bueno, trabajar sobre eso que no está funcionando bien y tratar de corregirlo y de mejorarlo, pero no tomar eso como argumento, bueno, lo cerramos o le damos una reestructuración totalmente diferente, despedimos personal, nos quedamos sin técnicos, etcétera, etcétera. Y el argumento de la baja del gasto público, usted tiene que ver la relación costo-beneficio. Ya que son todos economistas, pónganse a medir la relación costo-beneficio. ¿Y cuáles son los beneficios de las cosas que vino haciendo el INTA de los fines de los 50, 60, 70, 80? Correcto. Hubo una pérdida un poquito de calidad en algunas áreas y en algunas experimentales que siguen siendo excelencia. En biotecnología se hicieron trabajos bárbaros. Un balance, también, ¿no? Un balance, digamos, de lo bueno, de todo lo positivo con aquello que no funciona. Mire, funciona China, que tiene problemas para autoabastecerse de trigo. China va rumbo a mayoritariamente sembrar las variedades de trigo resistentes a sequía, transgénica, que muchos países no permiten la semilla transgénica. Hasta ahora no se ha demostrado nada en contrario que transmita problemas. La tecnología que China está incorporando es de una ingeniera agrónoma y doctora maestra de la facultad de la Facultad del Litoral, CONICET, Facultad del Litoral, INTA. O sea, sus trabajos los hace dentro del INTA,
pero ella en realidad está contratada por CONICET. Eso es muy común en la Pampa Húmeda, acá poco. Pero en el INTA Castelar, la mitad de los técnicos de excelencia están dependiendo de CONICET, pero trabajan como una sola cosa. Y su base de trabajo no es la Facultad de Agronomía de Esperanza. La base ella trabaja en el INTA. Ahora es doctora del CONICET, digamos. Y está en China. La doctora Chan. Y está en China. ¿Mm? Y está en China. No, generó material que ahora China lo compró. Y paga los royalties a la Universidad Litoral. Bueno. Le están modificando el esquema de otra cosa. En Río Grande do Sur, las variedades IMI resistentes, que son transgénicas también, en realidad no son transgénicas, son obtenidas con marcadores moleculares. De un técnico de INTA de Uruguay se fue a formar a Estados Unidos. Primero maestría, vino un par de años y volvió a completar doctorado. Trajo todo eso y empezaron a trabajar en marcadores moleculares. Brasil, que tiene 1 millón de hectáreas en Río Grande do Sur, es LIRGA Río Grande, es el instituto más grande que hay en toda Latinoamérica de investigación de arroz, no estaba trabajando con marcadores moleculares. Más del 50% del arroz que se siembra en Río Grande do Sur salió del INTA Concepción del Uruguay y pagan royalty. A la Fundación Pro Arroz maneja esa cuestión. Y la mayor parte de la semilla exportada a Brasil fue de semillero correntino. El material sea el INTA Concepción del Uruguay. Los royalties y coparticipan ese royalty con el INTA Concepción del Uruguay. Entonces, si no saben eso, vos me querés mostrar lo malo, pero vamos a mostrar lo bueno. En todo caso, reformular una institución donde vos resaltes todo lo bueno, claro, y ir corrigiendo las cuestiones malas y líneas de trabajo que no se tendrían que haber hecho. Así debería ser. Eso es lo que marca la lógica y la razonabilidad. Yo no sé si la entienden. Yo creo que no les interesa, lamentablemente. Lo digo con preocupación, yo no soy crítico, no estoy... Mire, hay una cosa que lo último que hay que hacer es ideologizar la ciencia. Ideologizar de un lado o del otro. De cualquiera. Le voy a aplicar una sola experiencia con eso porque interesante que es. Dentro de esa salida que hizo Alfonsín, el INTA no tenía a quién mandar. Me vino a ver el ingeniero Dindar, era director del INTA, padre de Julián, que fue después ministro de Salud y diputado nacional. Yo lo reemplacé a Julián. El padre, que venía de Mercedes y se hizo cargo de la experimental acá, y me viene a ofrecer, me dice, mira, ahora hay que ir a la Unión Soviética. A la Unión Soviética. A la Unión Soviética en el 85. Porque yo ya no tengo más nada aquí mandando, no me quedó nadie, están todos repartidos por todo el mundo formándose. ¿Y usted fue a la Unión Soviética? Sí, en el 85 estuve... ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Era un entrenamiento avanzado corto, parte en la Federación Rusa, en Krasnodar, en la zona del Mar Negro, bueno, muy cerca de la zona esta que invadió en 2014 Rusia. ¿Formándose sobre? El trabajo era en arroz, por supuesto, con un grupo de trabajo de la UNUDI de Austria, de Viena. O sea, la base nuestra estaba en Viena. Trabajar en arroz en toda la parte del proceso post cosecha, era de logística, sistemas de logística, secado, producción, calidad culinaria, y la parte sobre todo industrial, o sea, era más agroindustrial. Y no es precisamente porque usted tenga inclinación ideológica con respecto a Rusia, ¿no? No, porque a mí me ofreció el INTA y además ahí va la explicación. El ingeniero Dindar era radical. Ahí va la relación de por qué no hay que ideologizar la ciencia. No, pero ¿sabe qué pasa? Las relaciones con Rusia estuvieron cortadas, salvo cuando Estados Unidos bloquea a Rusia y no le compra más. Y no le vende más trigo, maíz, etcétera, que le vendía a Estados Unidos, era por la invasión a Afganistán. Argentina empieza a exportarle trigo, maíz y otros productos. Y entonces se mejoran las relaciones, pero además subió Alfonsín y había que ir a todo el mundo, había que abrir la cabeza. O sea, la mayoría iban a Estados Unidos, a España, a la Universidad de Wageningen, en Holanda fueron varios. Algo a Chile, Brasil mucho, fueron varios, por acá tuvimos varios que se especializaron en Brasil, tanto en la zona de Minas Gerais, San Pablo, y acá abajo en la Universidad de Santa María y en la ciudad de San Pablo, de
Pero cuando voy a Rusia vamos a un centro de mejoramiento vegetal. Y ahí preguntando sobre los mejoramientos y teníamos ahí argentinos, semillas de híbridos argentinos para sembrar. ¿En Rusia? En Rusia. Y de girasol. Le aclaro que el girasol es originario de Rusia, en la zona de Rusia y Ucrania, de la zona de Odessa. Pero no hacían híbrido. Y el maíz y el girasol rinden los híbridos. Los problemas genéticos. Híbrido de F1, de la primera generación. Estaban ya trabajando en híbrido, pero estaban muy atrasados. Porque la Academia de Ciencias rusa desconocía las leyes de la herencia de Mendel, que era un monje que hasta el día de hoy no se discuten las leyes de la herencia, por una cuestión ideológica. Porque se suponía, la Academia rusa decía, que admitir las leyes de la herencia de Mendel, que era un monje pero matemático y astrónomo, qué sé yo, y muy observador, y determinó las leyes de la herencia, con la cual trabajaba todo el mundo. Eso fue en 1700 y pico, o sea, todo mejoramiento genético. ¿Y por qué Rusia no aceptaba? Porque eso de alguna manera, según la interpretación de la academia y los filósofos que opinaban sobre la academia, decía que era como admitir que había un 6 superior, cuando oficialmente eran ateos. Qué interesante. Bueno, los rendimientos nuestros de girasol y de maíz eran el doble que lo de ellos. Ya estaban comprando semillas, pero ya estaban trabajando. Ya estaban trabajando en nuevos programas. Yo no quiero hacer una crítica ni a la Unión Soviética ni al marxismo. Yo lo que digo es que la ciencia no hay que ideologizarla. La ciencia es ciencia y hay que darle el nivel que tiene. Y eso, sin ir más lejos, lo hacen los chinos. Y el Partido Comunista Chino, que sigue gobernando China, no plantea eso. Si no, fíjese dónde están los chinos. Dentro de poco no están por pasar por arriba. Me parece que en muchas cosas a Estados Unidos le están pasando por arriba. De ahí la preocupación. Entonces, de cuando Trump. volvemos a Argentina, no me importa. A mí la Unión Soviética además no existe más, ni tampoco China. Pero en Argentina no tenemos que mezclar las cosas. Vamos a tratar de ser lo más objetivos, racionales y pensar como se enseña en la formación para ser investigador, ¿no es cierto? Bueno, ya se está impacientando, ya llegamos al límite del programa y de la paciencia de Moncho, que la verdad se ha portado extraordinariamente y está requiriendo la atención de su dueño. Ingeniero Jorge Vara, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, hoy no se hizo sentir Moncho. No, ahora nomás ya, todo esto que está haciendo es porque se quiere ir. Y está llamando la atención y ya no aguanta y más. Está percibiendo que está terminando el programa, entonces claro, dice, me quiero ir de acá, sáquenme de este encierro del estudio de Radio Sudamericana. Ingeniero Vara, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos, al ingeniero Vara y a Moncho también. Esto fue todo por hoy y será chau, hasta mañana. Muchísimas gracias.